Bienvenida, Maggie. Muchas gracias. ¿Empezamos? Sí, empezamos. Perfecto. Bueno, antes de arrancar, nos gustaría que nos cuentes un poco sobre tu historia, un poco una introducción tuya. Bueno, mi nombre es Maggie, soy una persona no binaria, tengo 35 años, soy del conurbano bonaerense, de Lanús, y con mucho orgullo, y vivo en esta ciudad ya hace bastantes años, unos 8 o 10 años. Me vine acá por militancia, arranqué militando a los 18 años más o menos, en una experiencia que existió, que fue la línea aborto, con una organización que se llamaba Lesbianas y Feministas por la Descriminalización del Aborto, que fue como un gran momento como de formación política para mí, que era más joven y tenía muchas ganas de moverme, de aprender muchas cosas, de nada, como cuando uno tiene 20, 19 años. Así que nada, me vine un poco por militancia, como militaba acá, estudiaba acá, laburaba acá, me la pasaba viajando, me mudé. Siempre quiero un poco volver a mis pagos, pero bueno, por ahora sigo viviendo acá. Estudié trabajo social en la Universidad de Buenos Aires. ¿Cómo se relaciona la militancia, la tecnología y el cooperativismo? Sabiendo que vos pasaste por al menos 2 cooperativas de tecnología. Sí. Y tenés un pasado de militancia y todo eso. Queremos saber cómo pensás que se relaciona todo eso. Ok, yo pensaría en un pasado y en un presente de militancia. Siento que un poco, tanto la militancia como el cooperativismo, como que se van construyendo un poco más que como una práctica en un momento determinado, más como una cosa, como una identidad, como un estilo de vida, como algo que es más transversal a lo que uno hace. Entonces hablaría más como de un presente en el que todo eso se va cruzando. En mi primera experiencia en el cooperativismo fue en una cooperativa de tecnología, en GECOP, en donde estuve bastantes años aparte. Y fue nada, como muy disruptivo para mí en ese momento encontrar muchos puntos en común entre la lógica de organización del trabajo al interior de una cooperativa y algunas cuestiones que yo venía militando de manera inconexa con eso, en el afuera en relación a la autogestión, a la autonomía, al acceso a la información pública para la toma de decisiones, a un montón de cuestiones que me parece que ahí tenían un punto en común que se fue potenciando a lo largo del tiempo. Y con la tecnología yo pensaría más que con la tecnología en general, o sea, podríamos pensar en la tecnología en este contexto, en situarla, en ver los impactos que tiene en el mundo actual, en las redes sociales, podríamos pensar en muchas cosas, pero siento que para hacerla confluir o dialogar un poco con el cooperativismo y con capaz mis propias trayectorias de militancia, más de descentralización, de contrahegemonía en relación a lo aprendido de la militancia LGBTIQ+, como alguna de esas cosas, pensaría más en el software libre que en la tecnología en general, sino más como en ese espíritu de pensar cómo construir otro tipo de comunidades en donde reviertas un poco las lógicas que te impone el sistema, el neoliberalismo, el mercado y demás. Y me parece que ahí sí, sobre todo en este contexto, hay cosas muy potentes para pensar en el cooperativismo, en el software libre, en las experiencias comunitarias de militancia, sobre todo en este mundo en el que te mandan como mensajes constantes hacia el individualismo, hacia que el esfuerzo personal individual te va a llevar quién sabe dónde, en un contexto de la derecha gobernando y desguazando todo a fragmentos muy pequeños e individuales. Me parece que como la organización o el protagonismo del cooperativismo en este contexto tiene otra relevancia que siempre tuvo, pero me parece que en estos tiempos, no sé si es otra responsabilidad más que otra relevancia, y en el mismo sentido ese diálogo con tejer otras formas de pensar, en definitiva, la forma de habitar la vida cotidiana. Me parece que de eso se trata, y de ver en qué lugares poner los deseos, los afectos, el trabajo, y todas las cosas que en general quedan más solapadas en el esfuerzo impuesto de producción constante. Me parece que ahí hay mucho hilo para tirar. Gracias. Trabajaste en el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidades de la Nación. Sí. ¿Puedes contarnos un poco cómo fue tu paso por ahí? ¿Qué significó eso para vos? Sí, obvio.
en este contexto es como un poco entre una encontrada de sentimientos hablar un poco de eso, pero sí, creo que fue una experiencia muy como transformadora, única y enriquecedora, que tuvo sus enormes potencias y sus enormes complejidades también. Ser parte de un proceso de institucionalización de ciertas agendas, que en este caso eran las de los feminismos, transfeminismos, agenda LGBTI+, diversidad corporal. El ministerio conjugaba muchas cuestiones y creo que los procesos de institucionalización de esas demandas son complejos, que hay una cuestión ahí en relación a los roles y al diálogo entre el Estado y el afuera, que son complejos pero que no dejan de ser necesarios. Estamos en un contexto de completo desguace de toda esa institucionalidad, lo cual es muy grave, muy delicado en relación a las demandas insatisfechas de un montón de grupos de población. Y me parece que ahí hay un montón de cuestiones para pensar en torno al Estado y al rol del Estado en las sociedades y al rol del Estado en relación a este alcance que tiene único, que no tienen otras estructuras, de tener la potencial llegada a un montón de rincones del país, que si no, por más que uno quiera, con mucha organización y con mucha militancia, no es posible. Son cuestiones bien separadas, la organización política y la organización en el Estado. Aunque podamos pensar si el trabajo en el Estado, el ser un trabajador de lo público, puede ser pensado como una militancia o no, es una institución que tiene que dar respuestas frente a las demandas de la sociedad, o para ampliar derechos, o para resolver cuestiones que no se están resolviendo, porque no se resuelve todo con la mano invisible de los poderes concentrados. Entonces me parece que es bien interesante pensar cómo vamos a reconstruir todo lo que se está rompiendo ahora de ese proceso que fue súper potente, que fue súper contundente y que tuvo un impacto concreto en la vida cotidiana de las personas. Digo, no sé, la ley de cupo trans se avanza en el Congreso, se sanciona, pero después la coordinación de su implementación queda en manos del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. Y poder haber sido parte de ese proceso y poder haber estado discutiendo cuestiones de cómo implementarlo, de cómo hacer que se pueda avanzar, y como las horas que uno le dedicaba a eso, por fuera de pensarlo como, bueno, mi trabajo, ¿no? Como excede un poco eso. Creo que cualquier persona que formó parte de ese ministerio te podría decir que había algo ahí que excedía por lejos la cuestión de, bueno, un trabajo, sino era más como una cosa que te atravesaba desde muchos lados. ¿Militancia? Sí, claro, por eso decía que podemos pensar como en una militancia de lo público, pero que no es lo mismo que cuando uno se piensa militando en una organización, porque ahí hay como algunas responsabilidades en relación a la función pública y a la función de lo que es un organismo público nacional. Entonces tiene como sus diferencias evidentes, pero bueno, me parece que va a ser un desafío para adelante pensar cómo reconstruir algo de eso por el ministerio, pero también podemos pensar en el desguace del INADI, lo que está pasando con Andy. Bueno, este gobierno vino a desarmar un montón de lugares claves en relación a lo social, a lo cultural, a lo organizativo, a la protesta. Digo, hay un montón de lugares, de nodos claves que vinieron a desarmar completamente, a desarmar, a agredir, a violentar, a un montón de cosas, ¿no? Pero me parece que para adelante va a haber un desafío bien interesante. Cuando estábamos en el ministerio siempre hablábamos de que uno de los desafíos que teníamos era dejar la vara lo más alta posible para lo que se viniese. Y hoy en día tengo algunas contradicciones con qué pasó, con esa intención que había, por lo menos. Entonces me parece que de cara al futuro, es importante pensar cuáles son las demandas que vamos a tener en cuenta a la hora de pensar que un gobierno progresista, popular, nacional vuelva a estar en el poder. Esto que se suele decir, bueno, que los primeros 100 días definen un poco a un gobierno. Bueno, me parece que hay algunas discusiones pendientes sobre cuáles son esas demandas que los feminismos, los transfeminismos y el movimiento LGBTI+, vamos a poner sobre la mesa en relación a ese perfil que habrá que construir en el contexto en el que estamos, de total retroceso y además de total desmembramiento social en relación a como al aumento de la pobreza, un montón de cosas
que no me quiero meter, pero que hacen al contexto, al desempleo, digo, como hay un montón de cosas que hacen al contexto. Entonces siento que hay muchos debates pendientes para adelante sobre cómo vivir hoy, pero además cómo poder proyectar un poco ese futuro y ese vínculo con la institucionalidad. Así que nada, me parece que un poco por ahí viene como la experiencia, pero un poco lo que me deja hoy esa experiencia que me tocó habitar a mí, a muchos. ¿Volverías a trabajar ahí? Sin ninguna duda, sí, por supuesto. Sí, al margen de cualquier tipo de reflexión, que siento que es una reflexión más de en clave de ver cómo pensar una reconstrucción, para haber aprendido también, no dejó de ser en ningún momento una experiencia completamente enriquecedora, disruptiva, de impacto, digo, como, no sé, haber podido pensar, como articular con el Ministerio del Interior para pensar en cuál era la mejor manera de reconocer más amplitud de identidades por fuera del binomio femenino. O sea, como hay un montón de cosas que hacen que ser argentina sea un orgullo, y que Argentina siempre fue ese orgullo a nivel mundial. Entonces, nada, en ese sentido también, digo, me parece esos desafíos en relación a los retrocesos que estamos viviendo ahora, pero después en lo personal sí, fue una experiencia de un enorme crecimiento. Así que sí, sin lugar a dudas lo volvería a hacer. Si me dejan volver a hacerlo con la experiencia que tengo ahora, mejor, porque así uno, nada, como no repite lugares en los que uno después evalúa y dice, acá me equivoqué, acá esto estuvo bien, esto lo podría haber hecho de otra forma. Nada, como con humildad para seguir aprendiendo siempre. Pero sí, además, una cosa más, me parece que también fue muy importante que personas LGBTIQ+, podamos ocupar lugares de responsabilidad en un organismo público. Que eso siento que hasta la creación del ministerio no es algo que era muy habitual en la gestión pública. Entonces, que hayamos tenido la primera subsecretaria travesti con Alba Rueda, y me parece que es algo de impacto, y que en un montón de direcciones, coordinaciones y demás de lo que es la estructura del Estado hayamos estado personas LGBTQ+ a cargo, me parece que es ya de por sí algo para tener en cuenta, que después siempre nada, tenemos desafíos de cómo no estar solo en las direcciones que tienen que ver con nuestras agendas, bueno, todos los debates que queramos dar, pero me parece que ahí sí hubo un impacto muy concreto, que me parece que no hay que desmerecer y que hay que pensar de qué manera seguir como reconstruyendo un proyecto político que no se piense como compartimentado, como en agendas separadas, que bueno, en algún momento dialogan pero están separadas. Me parece que hay que volver a encauzar como eso, un proyecto político que tenga un horizonte claro de hacia dónde quiere ir. Bueno, en base a esto que hablas sobre orgullo de ser argentina y también por las políticas que se desarrollaron y todo eso, y también para que empecemos a hablar sobre la cooperativa en la que estás ahora y sobre el trabajo que hicieron, el relevamiento de identidades no binarias, que se llama X. Hay una parte de este reglamento, de este, ¿cómo es? ¿Librito? Que igual decís librito, que sacaron, que dice que la ley de identidad de género es la primera en el mundo que trabaja la ley de identidad de género desde la autopercepción. Bueno, quería saber si podías contar un poco, o sea, qué peso tiene eso de la autopercepción, qué peso tiene lo de la ley, y un poco sobre estas políticas públicas. Generalmente siempre los avances se ven como siempre hay otros países que están haciendo cosas más avanzadas, pero en Argentina hay un montón de cosas que son de vanguardia. Sí, total. Bueno, X es el primer material que así logramos publicar desde Mover, que es la cooperativa que fundamos el año pasado. Armamos, rearmamos, desarmamos y se materializó finalmente el año pasado con 3 compañeras de militancia y amigas. Somos 4 en total en este momento. Y nada, estuvimos trabajando desde el año pasado y publicamos esta semana, o sea, está muy, muy presente. Sí, estamos muy felices. Fue un re laburo, la verdad. Y un poco lo que nos movió a hacerlo, que no es un niño con el nombre de la cooperativa, lo que nos motivó a hacerlo tiene que ver con esto, con que sentíamos que había una trayectoria vinculada con lo que pasó con el ministerio, con el contexto actual, con todo lo que este gobierno viene derramando en relación a
a desacreditar, a violentar, a avasallar la ley de identidad de género, como que hay algo muy corrido en relación a, cómo está funcionando el Congreso, podríamos pensar, cómo está funcionando el Estado, pero hay algo muy corrido en relación a, las normas establecidas, su cumplimiento, qué es lo que hace el propio Estado con el cumplimiento de esas normas. Entonces nos parecía que era un contexto en donde era necesario poder difundir información en lenguaje claro sobre la ley de identidad de género, y en particular esta guía trabaja sobre el decreto 476/21, que es el que incorpora en nuestro país la X en los DNIs y pasaportes. Entonces nada, en el marco de hacer ese trabajo hay un apartado del mapeo que aborda un poco qué pasa a nivel internacional. Argentina es el país número 12 en el mundo en tener una opción no binaria en sus documentos. Y sí, la ley de identidad de género justamente a nivel internacional siempre fue una ley muy bien vista, porque había algunos países que habían avanzado en algo, retrocedido y demás, pero como la Argentina es la primera que, gracias a la militancia travesti trans que tiene este país, logró en el 2012 tener una ley que incluso hoy sigue siendo de avanzada, o sea, pasaron muchos años y la ley sigue siendo avanzada en relación a este enfoque corrido de la patologización, corrido de la necesidad de hacer intervenir un saber médico, corrido de un montón de campos que venían diciendo cómo tenían que ser las identidades, cómo tenían que ser los cuerpos, cómo nos teníamos que construir, para decir, es la forma de cada uno de percibirse. De hecho, la ley no habla de hacia dónde, como tiene un nivel de amplitud tal que nos permite hoy poder decir, tenemos una ley que reconoce la no quietud de las identidades, la fluctuación identitaria, la necesidad de que no sean cosas estancas y encasilladas. Después eso se te choca con el requerimiento institucional, que vos tenés que tener un DNI, que tiene que ser un documento aceptado a nivel internacional para que vos puedas viajar, que no puedes, hay como restricciones. Y en relación a eso también nos parece importante difundir esa información. De por qué la X, de en qué marco se determina que la X es lo que va a permitir ampliar, pero que las personas tengan garantizado su ejercicio de derechos a nivel internacional. Me parece que hay un montón de complejidades que hasta ahora no estaban dichas juntas y de manera clara en algún lugar. Entonces el material un poco compila todo esto, y además, porque siempre manijas, hicimos como una compilación de los datos estadísticos que hay sobre personas no binarias en Argentina, que algunos son del Estado, algunos provienen del censo, pero la mayoría son de organizaciones. No es muchísimo lo que hay, pero lo que hay es potente. Y estuvimos analizando también el registro de rectificaciones registrales. En nuestro país la rectificación registral es un derecho, no es una obligación, la hace la persona que quiere. Pero en relación a las que hay, vimos que en el primer año del gobierno de Javier Milei, las rectificaciones registrales en el marco de la ley de identidad de género cayeron un 55% más o menos, que nunca habían caído. Desde que la ley se sancionó, siempre eso ha ido subiendo. En algunos años más, en algunos años menos, pero siempre había más rectificaciones de año a año. Con lo cual vemos con mucha preocupación este número con el que nos topamos, investigando, tratando de ordenar la información para publicarla, discutiendo, analizando. Y nada, ahora estamos un poco trabajando en el desafío de explicar este número. Si tiene que ver con la expansión de los discursos de odio, si tienen que ver con la posición transodiante que está teniendo el Estado, si tienen que ver con la violación de derechos que se está perpetuando desde el Estado, si tiene que ver con que tenés un mensaje del Estado que te modifica por decreto de manera completamente no reglamentaria una ley que fue votada en el 2012 con mayorías, o sea, con qué tiene que ver, o si tiene que ver con obstrucciones que está poniendo el mismo Estado a la hora de uno querer ir a ejercer los derechos que están garantizados. Las explicaciones pueden ser múltiples, estamos trabajando en eso ahora, pero de eso se trata un poco este último material que publicamos, donde compilamos un poco todo esto y lo situamos también en el contexto en el que estamos, que es en una Argentina gobernada por una extrema derecha alineada con intereses internacionales hiperconservadores en esta línea de la supuesta ideología de género y de todo lo que ya sabemos, de todos los intereses que están detrás de todo eso a nivel internacional.
Entonces, bueno, nada, como en ese marco se sitúa un poco esta guía, que es un laburo que compila información, la analiza, pero que es un poco una excusa para difundir información y para poder articular en función de esto en algunos ámbitos en donde sigue siendo muy necesario articular, con organizaciones, con escuelas, con jóvenes, nada, como un poco en esa línea y en este trabajo. Perfecto. Y bueno, en relación a esto que contabas sobre el trabajo que viene haciendo la cooperativa, si puedes contarnos un poco sobre la cooperativa de la que sos socia y fundadores desde el año pasado, Mover Cooperativa. Sí, obvio. Nada, la cooperativa la armamos con amigues y compañeros de militancia, como esa categoría que es rara, que compartís más que una amigue, en donde compartís algo que tiene que ver con el proyecto, con muchos proyectos, ¿no? Pero con un poco el proyecto de cómo pensás que quisieras que sea el mundo en el que querés vivir o que querés que vivan el resto de las personas un poco, con el alcance medio acotado que uno tiene de incidencia, en algunos casos un poco más, en algunos casos un poco menos, pero nos conocemos hace muchos años, todes, de eso, de cruzar caminos que el punto en común es este un poco, ¿no? Lo que decíamos antes del proyecto político. Y nos dimos cuenta que teníamos eso como una experiencia colectiva acumulada que funciona cuando lo hacemos juntos, digamos, como que nada, que hemos aprendido juntos en diferentes trayectorias que tuvimos, en diferentes experiencias de militancia en organizaciones, de militancia en partido político, de cruzarnos con algunas de ellas en el trayecto de estudio en la universidad, en diferentes ámbitos, de ir cruzándonos y de darnos cuenta de eso, que teníamos un conjunto de saberes comunes con algunos intereses en los que queríamos seguir estando, como con una voluntad de hacer cosas que seguía intacta, aunque nuestras estructuras de organización se hubiesen modificado. Y ahí un poco empezamos a pensar, bueno, cómo podíamos reactivarnos un poco, reactivar nuestra forma de organizarnos un poco, en este contexto, que no es cualquier contexto y que es un contexto en el que terminamos habilitándonos esta pregunta, que yo la celebro, pero que esa habilitación tiene que ver con un momento de cierta crisis de representación política, de cierto desgaste de los ámbitos institucionalizados de organización política, que nos empujó un poco a decir, bueno, en qué lugar nos queremos parar en este contexto que nos toca y qué es lo que realmente podemos aportar y de qué manera en ese debate sobre cómo responder esas preguntas no perdemos de vista algo que en general en la organización política se pierde de vista muy rápido, que es cómo además desarrollamos políticas de cuidado entre nosotros. Que siento que era una asignatura que teníamos una respuesta pendiente, que no digo que ahora la tengamos saldada, pero que sí por lo menos la organización de la cooperativa nos permite habitar esta pregunta de otra manera, una pregunta que la habíamos habitado muchas veces y que muchas veces habíamos fracasado en los intentos de responderla. Entonces, nada, Mover surge un poco en este contexto, en donde definimos un poco cuál es el segmento en el que creemos que podemos aportar, digamos. Que no es todo, tampoco es nada, es como encontrar ese gris en el que uno dice, bueno, con este saber y esta experiencia colectiva acumulada, ponerla a disposición de qué. Y en ese sentido la organización, bueno, como charlábamos antes, yo ya venía del mundo del cooperativismo, y para mí ahí no había dudas que el esquema al que teníamos que ir conjuntamente, por nuestra práctica también, que siempre fue muy de debate, de toma de decisiones compartida y demás, era hacia una cooperativa. Entonces, bueno, nada, estamos en esta hermosa aventura de ir viendo cómo hacer para que la cooperativa pueda ir creciendo, pueda ir trabajando con los temas que nos interesan trabajar, que principalmente tienen que ver con la agenda de derechos de la población LGBTQ+, con la agenda de la diversidad corporal, la agenda migrante, y después un poco con el campo de la asesoría política, la asesoría institucional, la socialización de conocimiento, las capacitaciones, pero no en clave de capacitaciones más tradicionales, sino como eso, como en construir otras formas de circular conocimiento, pensar en como el rol de las democracias, de los parlamentos, del avance de las derechas. Un poco por ahí andamos, y nada, en este contexto tener un espacio que nos contiene, nos permite contener a otros, dialogar con otros, articular,
pensar microacciones que permitan ir haciendo pequeños efectos en este contexto es lo que podemos y es lo que sentimos que aporta. Así que ese es un poco el momento y el lugar en el que nos estamos situando con Mover. Bien. Si alguien quiere contactar a su cooperativa o encontrarles en redes... Nos puede buscar en Instagram, que es Mover Cooperativa, así, todo juntito, sin puntos ni nada, Mover Cooperativa, y en una web que es movercooperativa.com. Perfecto. ¿Qué diferencia hay o si es que hay una diferencia entre esta cooperativa en la que estás ahora y las otras dos en las que participaste? Sí, no sé si hay. Hay y no hay, como todo. En las experiencias anteriores, en una, fue mi primera experiencia y fue larga y fue potente y transitamos muchos procesos en relación a transformaciones medio estructurales de la cooperativa, con discusiones profundas y lógicas de la forma de organización, si la cooperativa crece, cuánto crece más. La otra experiencia que tuve fue más cortita, entonces no podría decir tanto. Y esta es distinta en el sentido, es de otro tema, en principio, así que eso imprime una diferencia, pero creo que lo que más imprime una diferencia es que la estamos armando muy de cero. Entonces hay muchas cosas. Yo en las horas me sumé en cooperativas que ya estaban armadas en mis otras experiencias. Entonces siento que ahí podríamos hablar un poco de las diferencias, ¿no? Como de las agendas y de que la estamos conformando muy de cero, entonces estamos transitando todo ese primer momento, ese primer periodo en el que estás medio como delimitando, situando como cuál es tu espectro de trabajo, por decirlo de alguna manera, en este contexto, que es para nada tranquilo. Pero después sí me parece que las experiencias en el cooperativismo tienen siempre puntos en común. Podríamos hablar y seguro vamos a encontrar puntos en común con AL también, en relación a eso, como a los desafíos de organizarse con otras personas sin la mediación a la que estamos acostumbrados, la posibilidad de discutir como la orientación política, pero también las definiciones económicas del lugar en el que trabajás y producís ganancias. Me parece que ahí siempre va a haber puntos en común de distintos perfiles de cómo abordan eso. Digo, como hay algo también en relación como a la autogestión y a como entender que lo que vos hagas o no hagas en relación al trabajo que conjuntamente tenemos que hacer impacta en tus compañeros. Digo, como hay una noción y una percepción del conjunto, que me parece que eso es algo común a las 3 experiencias cooperativas que tuve, y que siento que sería algo común con cualquier cooperativa, que esos desafíos, cuando uno participa de talleres en donde hay otras copes, todos tenemos más o menos las mismas ventajas y los mismos problemas. Entonces me parece que ahí hay medio como, te dediques a lo que te dediques, digo, como los desafíos son parecidos, y son desafíos de los lindos, digamos, de los que te permiten como eso, pensar otra forma de hacer las cosas, que muchas veces te puede salir mal, pero no importa, aprendiste y la haces de vuelta. Así que un poco eso. Siento que la diferencia principal es que siento que Mover aparece un poco en un momento en el que los 4 lo estábamos necesitando, en un contexto particular, y para trabajar en unas temáticas puntuales. Son las temáticas con las que vengo laburando yo en lo personal y mis compas desde hace muchos años. Yo podría decir toda la vida, porque cuando no laburé en esto fue cuando no tenía edad de trabajar. Así que me parece que ahí como que se juega un punto que incluso pienso que es un desafío para nosotros de pensar como más la profesionalización en algún punto de una tarea que siempre hicimos de manera muy militante. Entonces me parece que ahí esos diálogos son interesantes, son como nuestro principal desafío de resolver, digamos, para adelante. Pero bueno, eso es un poco. Siento que si charlamos seguro encontramos un montón de puntos en común. ¿El resto de los integrantes de la COPE tiene experiencia en el cooperativismo? Una de las compas sí, el resto no. Es su primera experiencia, así que también eso es divertido, sinceramente. ¿Y cómo lo vienen llevando? Habría que preguntarles a ellos, el clásico, pero creo que bien, o sea, en lo que charlamos, por lo menos, estamos contentes los 4. Eso, como encontrando algunas formas de cómo organizarnos, cómo repartirnos las tareas, como
La ventaja, como te decía, es eso, que ya nos conocemos mucho, entonces sabemos perfectamente quién es mejor para qué, quién se va a colgar con qué tarea, quién es mejor que haga tal cosa, quién mejor no haga tal otra. Nada, eso es como una gran ventaja a la hora de elegir organizarte con otros, sea en el formato que sea, pero nada. Sí, pienso que, o sea, estamos los 4 muy entusiasmados y esta semana en particular estamos como en el momento de ebullición del entusiasmo por la publicación de X. X, ¿en dónde se puede ver, descargar, conseguir? X se puede descargar de manera gratuita en la página web de Mover. Hay una pestañita que es publicaciones y ahí está cargada. Está cargada en la guía completa y hay una versión accesible de la guía también. Tenemos algunas copias en papel, pero muy poquitas, así que ahora como que uno de los desafíos para adelante es ver cómo hacer para tener más copias en papel, porque la idea es poder circularla, pero bueno, es de libre distribución, está cargada para descargar gratis. Bien, y esto es un tema que yo quería hablar. Natación, sé que por un tema de la espalda, ¿era por las cervicales? Una hernia de disco. ¿Hernia de disco? Viejo. ¿Pero de las cervicales o...? No, lumbar. Lumbares. Viejo. Empezaste natación. Sí. Natación suele ser un espacio medio complejo para algunas personas trans, no sé si para muchas, pero es un lugar en donde se define mucho poner el cuerpo, digamos. Literalmente estás poniendo el cuerpo y estás mostrando un montón de cosas que en otros espacios no mostrás. Quería saber cómo lo vivías vos, si tenías algún tipo de experiencia o algo sobre natación. Sí, ya había querido empezar natación antes de todos estos problemas de persona mayor que tuve. Y medio que lo había pospuesto, no haciéndome mucho cargo, medio en esta clave que vos decís. Lo que me pasó es que no me quedó otra, entonces, nada, tuve que enfrentarme. Sí, tiene sus complejidades, digo, como... fue gracioso porque cuando arranqué el primer día, por ejemplo, la piba que me acompaña para mostrarme las instalaciones y demás, estaban el vestuario de varones y el de mujeres, y cuando llegamos a la puerta en donde había que definir, me miró como, no entiendo a dónde vas a querer entrar. No habíamos tenido ninguna conversación al respecto, pero algo percibió. Sí. Nada, obviamente, o sea, como hay muchos espacios que no están preparados para que una persona no binaria los habite con total comodidad. Hay definiciones que tomar que son binarias. También puedes pensar, no sé, en la ropa que usás. Yo todavía hoy no encuentro la ropa que yo diga, esta es la ropa con la que me siento cómoda nadando. Nada, como hay un montón de cuestiones, en algún momento de mi pasado he articulado también con organizaciones de personas trans y no binarias que se organizan para ir a nadar, que había problemas en las piletas públicas en relación a personas trans que querían ir sin parte de arriba, y en los gimnasios sin malla arriba, digo, y en algunos gimnasios o espacios era como, no, bueno, acá te tenés que tapar, bueno, digo, como hay una tensión ahí en relación a nuestros cuerpos en espacios donde hay otras personas cis que los conducen, personas cis, digo, como si hubiese una pileta que la coordinara, no sé, una persona no binaria, no tendríamos esta conversación probablemente. Siento que sí, que tiene esas complejidades, obvio, son innegables. Me parece que ahí un poco es, nada, eso, como sumarse a espacios colectivos siempre es un más uno, siempre ayuda a que nos animemos, como sí diría, como pensaría en esto, que nadie se quede sin hacerlo por este temor a cómo, que es un temor muy fundado, a cómo vamos a transitar después ese espacio. Nada, un poco eso, digo, como... De encontrar un lugar que te contenga y que te haga sentir cómodo, sobre todo porque, no sé, yo por lo menos es como una cosa medio terapéutica para mí ir a nadar también. Entonces, si un espacio que es medio de recreación o de cuidado de tu cuerpo, de tu salud o de tu salud mental, o sea, físico, mental, termina siendo un espacio en el que vos te sentís incómodo, expulsado, que te miran, te violentan, te usan mal los pronombres o lo que sea, es como, bueno, nada, es un problema. Entonces, nada, me parece que ahí es eso, como o pedirle refe a otras amigas que lo hayan hecho en algún lugar, a título más individual, que se mandaron a algún lugar, o eso, como hay varias organizaciones que
nadan, que se dedican a militar cuestiones vinculadas con los deportes, entre ellos la natación. Así que ese es como mi clip de natación. Perfecto. No, buenísimo. O sea, es algo que quería charlar porque es un tema que para mí hay mucho para trabajar sobre eso. Mencionaste el tema pronombres. ¿Qué pronombres usas? Principalmente neutros, pero uso medio un salpicado. O sea, a veces masculino, a veces femeninos, a veces neutro. ¿Y eso qué significa? Si se lo tenés que explicar a alguien. Pues generalmente estaba muy asociado a una persona trans. Pasaste de él a ella o de ella a él. O, bueno, sí, sos no binario, usas ella. ¿Qué significa usar varios pronombres? Sí, está como asumido. De hecho, cuando digo que cuando la gente no sabe bien cómo tratarme, me trata en masculino o en neutro por default. Lo cual es gracioso a veces. O sea, yo me lo tomo bastante con humor, sinceramente. Pero bueno, sí, obvio, como pocas personas me preguntan qué pronombres usás. Cuando respondo cualquiera es confuso en general. Fue confuso también, no sé, para mis amigas en algún momento. Era como, bueno, pero ¿cómo querés que te digamos? Y hoy en día como que todos naturalizamos que cualquiera de los tres está bien y los van rotando como medio sin pensarlo. A veces me tratan en masculino, a veces en femenino, a veces en neutro. Tiene un impacto en relación a cómo uno se autopercibe, cómo construye su identidad en algún momento y cómo se presenta frente al resto. Como ser nombrada es muy importante para, en la palabra, digo, como ser reconocida en la palabra de la otra persona es muy importante para sentirte considerada, para sentirte en confianza, para sentirte que podés tener un vínculo con alguien del tipo que sea, laboral, personal, profesional, lo que sea. Eso por un lado, y después como para mí hay un componente ahí de me sale incomodar, no es lo que quiero decir, como de hacer que la otra persona se pregunte algo también, ¿no? Como bueno, ¿por qué esta persona, sus amigas la están tratando en masculino, lo están tratando como... Parece que ahí hay algo también que es interesante como en términos del efecto político, del efecto cultural, del efecto social. Cuando yo arranqué a militar me definía como lesbiana y tenía como una pedagogía cotidiana de decirme lesbiana en cada lugar que yo habitaba. Era como esas personas pesadas que era tipo, hola, soy lesbiana, y después me decía mi nombre. Y siento que hay algo de eso, de ponerlo sobre la mesa y que capaz estabas en un ámbito donde alguien nunca se había preguntado de eso y bueno, ahora tiene la pregunta y siente que te lo puede preguntar tranqui, porque es una charla y está todo bien y capaz que sumaste una cosa muy pequeña y chiquita, pero que está bien y que hace a que todos vayamos reflexionando sobre algunas cosas que capaz no estábamos pensando y capaz tenías a alguien cerca que necesitaba un poco que le hagas esa pregunta y vos lo estabas obviando. Es una pregunta que nos deberíamos hacer todos con todes en realidad, porque también los cis y los pronombres de acuerdo a lo que vemos se asumen. Sí. Y me parece que es un ejercicio que todos tenemos que hacer, me incluyo. Yo también muchas veces los asumo. Pero me parece que es algo como para todos. Está esta idea como de que las identidades no binarias y trans o travestis son como autopercibidas y el resto no, son dadas. Como unas las construimos, son artificiales, tecnologizadas o como lo queramos decir, las otras no, son dadas. Entonces como, no sé, una mujer cis no tiene una autopercepción de mujer cis, es mujer cis, punto. Y es ella. Y el resto, bueno, son autopercibidas, construidas. Digo, ahí también hay algo para pensar en relación al cisexismo, a muchas cuestiones. Pero me parece que tiene un poco todo ese trasfondo el tema de los pronombres. Bien, perfecto. Para ir cerrando, vos estudiaste trabajo social. Pasaste por el Ministerio de Género, tuviste una cooperativa, dos cooperativas de tecnología haciendo diferentes roles, ahora estás en otra cooperativa haciendo otro rol, y siempre está la cuestión de la educación y la formación en personas trans. Si tuvieses que recomendarle a alguien, o no sé si darle un consejo, pero como tratar de transmitir algo de tu experiencia, ¿qué le recomendarías a una persona que estudie o que se forme? Si quiere militar, si quiere estar en una cooperativa, si quiere formarse en algo, trabajar en algo específico, no sé, es como muy amplia la pregunta, pero creo que también tu recorrido es muy amplio, entonces
como bueno, compartir un poco de cómo transmitirías eso. Ok, sí, es amplia la pregunta. Se me ocurren un par de cosas así como para compartir, no en clave de consejo, ¿no? Como de cosa de viejo, de reflexión en base a la experiencia. Sí. No sé, militar para mí siempre es un buen ejercicio para la vida, en lo que sea, en una organización más chica, más grande, en un partido, en una organización territorial, en un barrio, en un comedor, en una organización LGBTI+, en donde sea. Para mí, cualquier experiencia de militancia, en un bachillerato, digo, en cualquier experiencia de militancia, te transforma como medio inevitablemente. Y siento que, sobre todo en estos tiempos, es algo necesario. Aunque sea un tiempo, más, menos, para siempre, no importa. Pero siento que sí, que aporta, que suma y que es necesario. Que como la militar en sentido de tener una apuesta a la construcción colectiva para transformar algo que te interesa transformar, como medio en ese sentido. Y en el vínculo con eso siento que como la formación y la capacitación son, por lo menos para mi modo de habitar el mundo, son como imprescindibles, no sé, como un, no quiero decir un requisito, pero sí como algo necesario, digo, como me parece que vivimos en tiempos de mucha velocidad y de mucho vértigo, en donde darse un tiempo para leer, para ver un video y reflexionar sobre algo, para juntarte a discutir con otros sobre algo, está medio como, hay poco espacio para eso, y siento que es necesario y que creo que si pudiese pensar un factor común entre todas las experiencias que me tocó transitar, fue darle espacio a procesos de reflexión y capacitación, como autocapacitación, capacitación que me dieron otros, que me socializó una persona, la otra, lo que sea, pero me parece que eso es muy importante en estos tiempos. Incluso si uno piensa como en el diagnóstico del escenario político actual, como que falta un poco profundizar algunas discusiones y algunas cuestiones de formación. Que puedes pensar en formación profesional, en formación sobre la gestión pública, en formación sobre lo que sea, pero sobre un tema en particular que uno quiere elaborar. Me parece que cuando uno quiere meterse en algo, sí, los procesos de formación, de intercambio, de reflexión, son imprescindibles como para hacerlo con seriedad, con profundidad, para no hacerlo de manera performática y superficial, que siento que es el riesgo de los tiempos modernos, que es un riesgo que sucede bastante. Entonces sí, como me parece eso, como la organización colectiva y darse espacio a esos procesos conjuntos de reflexión, formación, dudas, como de no saber también, que suma mucho, de construir esos espacios afectivos, que te contienen, te transforman. Me parece que un poco por ahí, sobre todo en este contexto, o sea, siempre, pero me parece que en este contexto más. Medio por ahí. Bueno, muchas gracias. ¿Hay algo más que quieras agregar? No, nada más. Muchísimas gracias por la invitación. Y sobre todo, de vuelta, tener un rato así para charlar y para pensar y para improvisar y pensar un poco en conjunto en este momento. Me parece que lo valoro mucho y que lo agradezco mucho también. Así que gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias a vos por venir. Esta parte me recuesta. Síganos en alt.cooperativa, altcooperativa, redes por ahí. Estará subido esto pronto. Muchas gracias. Gracias.